بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا والقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam. Ya hemos llegado a la parte en que debemos ver el rezo del viajero o oración del viajero. Bien, hay una ley coránica que nos habla de cómo debemos rezar en el caso de estar viajando. Esta ley es la siguiente: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Es decir, si viajáis, no cometéis pecado si acortáis vuestras oraciones. Es decir, en base a esta aleya que está en la sura Las Mujeres, An-Nisa, en la aleya 101. Bien, si buscamos lo vamos a encontrar. En base a esta aleya se extrae la ley de cómo se debe rezar, o sea, acortar el rezo. ¿Qué quiere decir esto de acortar el rezo? Bueno, en el caso de que se cumplan estas 8 condiciones que vamos a nombrar ahora, debemos hacer nuestros rezos de 4 rakas, es decir, de 4 ciclos, los debemos acortar a 2 ciclos. ¿Cuáles son estas 8 condiciones? Bien, la primera, que nuestro viaje sea de más de 8 farsaj. Farsaj es una medida islámica que equivale aproximadamente a 45 kilómetros. Es decir, que tenemos que tener un viaje que sea de más de aproximadamente 45 kilómetros. La segunda condición, cada uno de estos puntos los vamos a ver en detenimiento y los voy a explicar a continuación, pero primero los voy a nombrar para que sea más fácil memorizarlo. Dijimos eran 8, ahora vamos por el siguiente. Entonces el segundo, que desde un principio el viajero ponga la intención de viajar más de estos 8 farsaj o 45 kilómetros. O sea, desde que inicia su viaje tenga esa intención. La tercera, que pase lo que se llama el had de Tarajus, que sería el límite autorizado o el límite de la ciudad, que después también vamos a ver exactamente a qué nos referimos con esto de had de Tarajus. Bien, que el cuarto punto, que antes de viajar 4 farsajes, es decir, la mitad de la distancia, no cambie la intención de diga, bueno, hice por ejemplo 15 kilómetros y digo quiero volver. En ese caso vamos a ver cuáles las indicaciones que debemos seguir. Bueno, que en el medio de ese viaje, eso sería el quinto, en el medio de ese viaje no atraviese lo que se considera la patria o Watán, es decir, después vamos a ver a qué nos referimos con esto de Watán o patria, digamos. El sexto, que no sea un viaje para hacer algo ilícito o con un objetivo ilícito o hacia un lugar ilícito. El séptimo, que no sea
que la persona que haga el viaje no pertenezca a, por ejemplo, una tribu nómada o a un grupo de nómadas que viajan permanentemente. Y el último punto es que su ocupación no implique viajar constantemente, por ejemplo, un chofer, un piloto. Después vamos a verlos, cada uno de estos puntos en detenimiento. Bien, vamos a ir al primero. Habíamos dicho que se tenía que viajar más de 8 farsaj o 45 kilómetros. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos solo 4 farsaj? Es decir, aproximadamente 22 kilómetros, 23 kilómetros, y volvemos. La suma total de esos ida y vuelta sigue siendo 45 kilómetros, con lo cual debemos rezar de forma cortada. Bien, ¿qué pasa si vamos a ir 3 kilómetros y la vuelta van a ser 5 kilómetros, porque vamos a hacer una desviación o algo así? Hay diferencias entre los distintos marjas, pero la mayoría dicen también, como la suma total siguen siendo 8 farsaj o 45 kilómetros, vamos a tener que rezar de forma acortada. Bien, ¿desde dónde comenzamos a contar estos 8 kilómetros, o estos 8 farsaj o 45 kilómetros? Desde lo que habíamos hablado antes, que es el Hat Tarajus. Pero antiguamente, hoy día es muy poco, pero a veces existe todavía ciudades en las que es fácil de establecer de dónde termina o dónde empieza la ciudad. A veces antiguamente tenían un muro que rodeaba la ciudad. Obviamente que con el crecimiento de la población normalmente se va siendo más grande y más afuera de la ciudad. Entonces, debemos comenzar a contar esos 8 farsaj o 45 kilómetros a partir de que termina la ciudad. Que después vamos a ver con mayor detenimiento cómo establecemos ese fin de la ciudad o ese límite de la ciudad. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dudas? Si realmente son 8 farsaj o 45 kilómetros, decimos, bueno, voy a ir a un lugar, ¿realmente hay 45 kilómetros? Bueno, lo primero que debemos hacer es investigar. Vamos a investigar. En el caso de que no sea difícil, obviamente, vamos a llegar al resultado de que, bueno, o son 45 o no son 45 kilómetros. Ahora, si es muy difícil hacer esa investigación, debemos rezarlos completos. No sabemos, bueno, ¿serán realmente? ¿Son 30? ¿Son 20? ¿Son 45? Bueno, son 15. En ese caso, debemos rezar, digamos, de forma completa. Ahora, ¿qué pasa si estamos yendo a un lugar y tenemos la intención de, al llegar en ese lugar, quedarnos más de 10 días? Que después vamos a ver qué implica quedarnos más de 10 días. Y este lugar, según los mapas, por ejemplo, nos dice que está a 40 kilómetros, es decir, menos de la distancia. Ahora, es muy común, por ejemplo, si uno utiliza el GPS o algún otro tipo de aparato, de que nos va a decir, por ejemplo, esta ciudad está a determinada distancia. Después nos damos cuenta que porque la ruta, por ejemplo, tiene en el medio otra ciudad o hay unas montañas o lo que fuese, termina siendo mucho más largo el camino de lo que creemos. Entonces, el camino, la distancia que vamos a contar es el camino hecho. Es decir, si en el mapa, por este conteo que decimos, nos decía 40 kilómetros y después nos dimos cuenta que por la ruta que hicimos fueron 50, debemos rezar el rezo de forma corta, digamos, acortada. Bien, en la cuestión de la intención, si nosotros desde un principio tenemos intención de hacer más de 45 kilómetros, ya dijimos que deberíamos hacer cortas los rezos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros salimos de la ciudad sin intención de bajar. Salimos de nuestra ciudad, hacemos viaje y hacemos, por ejemplo, 15 kilómetros. En el momento que estamos a 15 kilómetros, decidimos
que queremos ir a una ciudad que está a otros, por ejemplo, 20 kilómetros. En el momento que lleguemos a este lugar que está a 15 kilómetros, recién en ese momento tomamos la intención de hacer un viaje, digamos, que implique más a la distancia de nuestro destino original, ¿no? Que implique más de los 45 kilómetros que decíamos. O sea, si sumamos 15 y 20, tendríamos 35. Con la vuelta implicaría que estamos haciendo más de los 45 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros pusimos la intención únicamente al llegar a los 15 kilómetros y después, desde este lugar que estamos a 15 kilómetros, decidimos viajar 20 kilómetros con intención de quedarnos más de 10 días en ese lugar, en ese caso no tenemos que hacer los rezos completos. Ahora, si en este lugar que estamos a 15 kilómetros decidimos que nos vamos a quedar solo unos días en el lugar a 20 kilómetros y vamos a seguir camino otros, por ejemplo, 25 kilómetros, se cumplen los 8 farsaj o 45 kilómetros, con lo cual debemos hacerlo acortado. Entonces, siempre que vamos a empezar a hacer el conteo de cuántos kilómetros estamos viajando, debemos hacerlo desde el momento que ponemos la intención en viajar, es decir, esa distancia. Si no sabemos o si salimos de la ciudad y no estamos con esa intención, debemos hacer el rezo de forma completa. Es decir, siempre el conteo de kilómetros se hace desde el lugar que uno pone la intención. Ahora bien, hay otras condiciones, por ejemplo, que se pueden dar. Por ejemplo, cuando uno cambia la intención, estoy en el medio del camino y deseo regresar antes. Por ejemplo, hice 15 kilómetros y digo voy a volver. En ese momento vamos a hacer el rezo completo. Después les vamos a ver cada uno de los puntos con mayor detenimiento para que no se nos mezcle, porque hay momentos en que se hace complicado el entenderlo así en el aire. Bien, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, un niño, podemos decir un adolescente, porque si tiene que ya está en edad, digamos, de hacer el rezo de forma obligatoria, tiene que ser un adolescente, o una mujer, una niña o una mujer, o por ejemplo una persona que está dentro de un grupo, por ejemplo un soldado, que no tiene una decisión completa sobre a dónde va a ir. Por ejemplo, en este viaje decidió el padre del chico o la chica, o decidió el marido de la mujer, o decidió, por ejemplo, el general o el superior en cuanto a rango a dónde va a ir. Es decir, que no puso intención él. La intención no es de él, sino que es de alguien más. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, de todas maneras, va a tener que hacer el rezo cortado, siempre y cuando sepa, ¿no?, que está viajando más de 45 kilómetros. Que en ese caso nuevamente vuelve a la regla, preguntar, bueno, ¿cuánto vamos a hacer? ¿Cuánto no vamos a hacer? Y si sabe, y no es difícil, que va a ser más de 45 kilómetros, debe hacer su rezo de forma cortada. Bien, entonces, ¿cuál es este had de Tarajus? Que es el siguiente punto, o límite autorizado, podríamos decir, o establecido. De forma general, vamos a decir que este had de Tarajus es entre 3 y 4 kilómetros, varía entre los distintos marjas. El criterio real para saberlo, que por momentos a veces puede resultar difícil hoy día, pero bueno, es sobre todo en nuestros países que son la mayoría de la gente es cristiana, uno de ellos es que desde ese punto en que nos hemos alejado no se escuche ya el adán, el llamado a la oración en la ciudad. O sea, nos alejamos a tal punto en que ese sonido ya no llega a nuestros oídos. O otra opción es que el límite de las construcciones, casas, departamentos, lo que sea, deje de verse. O sea, ya no podamos ver más las casas, las últimas paredes de las casas que están en el límite más externo, digamos, de la ciudad. Cuando dejemos de ver esas casas, quiere decir que ya hemos llegado a este límite establecido. Que bueno, para resumirlo, sobre todo para nosotros que somos en nuestros países, que no hay ciudades donde se escuche el adán, o realmente puede que haya alguna ciudad en algún lugar
en algún pequeño pueblo, pero normalmente no hay un adán que se escuche de forma, digamos, pública, sino que más allá de la mezquita, que normalmente está en el centro de la ciudad, imposible escuchar el adán. Entonces vamos a contar ese aproximadamente 3-4 kilómetros de lejanía del límite donde terminan las casas. Ahora, ¿qué pasa? A veces una ciudad está sobre una colina, con lo cual por ahí estamos a 20 kilómetros, o sea, hay buena visibilidad, seguimos viendo las construcciones. Bueno, en ese caso, nuevamente, contamos estos 3 o 4 kilómetros, lo que es lo común. Bueno, dijimos, ya está. Si hubiese un adán, no se escucharía a 20 kilómetros. O a veces al revés, el pueblo está entre las montañas, con lo cual hicimos ni 1 kilómetro y ya no la vemos. Nuevamente tratamos de volver a esta, digamos, ley de los 3 o 4 kilómetros. Aunque algunos marjas dicen directamente que, bueno, en el caso de que ya no veamos la ciudad, sea porque está entre las montañas o en un lugar cóncavo, digamos, en un valle profundo, nuevamente no hay que hacer, digamos, hay que hacerlo de forma cortada. Bueno, por hoy vamos a terminar y vamos a continuar con algunos otros puntos en la siguiente clase. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.